Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya vamos muy avanzados, estamos estudiando también este tema que es muy interesante, que es comprando la primogenitura. Y estoy seguro que tú ya te sabes el texto que estamos aprendiendo, pero quiero que lo leamos una vez más. Así que acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 16. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ahora por permitirnos encontrar una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude para que podamos entender lo que hoy nos quiere hablar. Bendíganos aquí, denos su buen espíritu, bendiga a cada uno de los que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estudiar en nuestro primer tópico este asunto muy interesante que es gobernando nuestro apetito. Y nuestra primera pregunta nos dice así: Dios nos ha dado el sentido del gusto a fin de apreciar los alimentos, pero ¿qué más debemos comprender? Esto es, usted y yo tenemos el sentido del gusto. Es un poco difícil cuando las personas pierden ese gusto, pero ¿qué debemos aprender con ese sentido que tenemos? Bien, pues vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos lo que nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, y ahí vamos a leer el verso número 19. Leamos. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser es el templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Dios lo compró. Muy bien. Así que entonces nosotros tenemos que entender algo importante con esa parte que tenemos del sentido del gusto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Vamos a ver, ya leímos la Biblia, ya leímos lo que nos dice. No es nuestro, nos es dado. Muy bien. Pero vamos a profundizar un poquito más y quiero que me acompañes a leer el siguiente párrafo que se encuentra en este material que se llama Reflejemos a Jesús en la página 130. Cada parte del hombre debe ser cuidada. Debemos estar alerta para que lo que se introduce en el estómago no ahuyente de la mente los pensamientos elevados y santos. Entonces, cada parte del cuerpo que nosotros tenemos debemos cuidarla. Muy bien. Y lo que introducimos a través de la boca, tenemos que cuidar de que no nos pase exactamente lo mismo que le pasó a Esaú. Él tenía tanto gusto por ese guiso que finalmente la mente no funcionó más sino el gusto. ¿Se da cuenta? Pero aún hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: ¿acaso no puedo hacer conmigo mismo lo que se me da la gana? Preguntan algunos, como si estuviéramos procurando privarlos de un gran bien cuando les presentamos la necesidad de comer inteligentemente y de armonizar todos sus hábitos con las leyes que Dios ha establecido. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros presentamos el asunto de la alimentación y cómo debemos alimentarse y cómo se debe alimentar el pueblo de Dios, algunos dicen, bueno, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no somos de nosotros, fuimos comprados por precio. ¿Se da cuenta? Pero vamos un poco más allá y veamos cómo nos dice este siguiente párrafo y nos dice de la siguiente manera: nuestros mismos cuerpos no son nuestros para tratarlos como nos plazca, para arruinarlos con actos que llevan a la decadencia, haciendo que sea imposible rendir a Dios un servicio perfecto. Nuestras vidas y todas nuestras facultades pertenecen a Él. Muy bien, según este párrafo que acabamos de leer, es
a veces nos preguntamos, pues yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, pero recuerda que ese cuerpo fue comprado por Dios y Dios mismo lo creó. Así que no somos de nosotros mismos, sino que apenas está este cuerpo en préstamo. Un día se nos va a requerir cuenta de él. ¿Nos damos cuenta? Cada facultad que usted tiene, cada facultad que nosotros podemos manifestar, es dada por Dios a nosotros. Y si nosotros no la cuidamos, Dios nos va a pedir cuenta también de ella. ¿Se da cuenta? Así que vamos entonces a entender esta parte importante. Esta parte importante es su cuerpo, el mío, es de Dios. Y en él quiere habitar el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos desordenamos en el asunto de comer, entonces nos encontramos en una situación que no está correcta. Muy bien. ¿Estamos claros? Así que entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Recuerde que estamos estudiando gobernando nuestro apetito. Y nuestra pregunta nos dice así. Explique cómo se mantiene sana la mente del cristiano. Muy bien. Comúnmente las personas hacen ejercicio para mantenerse sanos. ¿Se da cuenta? Pero además del ejercicio, porque eso es físico, recuerde que eso es físico, hay una parte espiritual, una parte mental. ¿Cómo se mantiene sana esa parte? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla con relación a eso. Leamos lo que nos dice el libro de Romanos, Romanos capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso 1 al verso 6. Leamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Porque mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Porque la inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿cómo se mantiene saludable la mente de un cristiano? No viviendo según los deseos de la carne, pero viviendo según los deseos del Espíritu. Muy bien. No debemos mantenernos en la carne. Muchas personas pretenden ser cristianos deseando las cosas de la tierra, las cosas carnales. Muchas personas pretenden ser cristianos no apenas deseando, pero viviendo en la carne. Y este asunto es terrible. ¿Por qué? Porque entonces, si usted piensa constantemente en las cosas de la carne, usted desea las cosas de la carne, finalmente terminará haciendo las cosas de la carne. ¿Se da cuenta? Pero si usted piensa en las cosas del Espíritu, anda conforme al Espíritu, entonces usted se encuentra haciendo las cosas del Espíritu, y eso va a traer como consecuencia que usted viva en el Espíritu. Pero veamos qué es lo que nos explica el siguiente párrafo, que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 281, página 282. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. ¿Nos damos cuenta? Cuando nos debilitamos físicamente, nos debilitamos mentalmente y finalmente nos arruinamos. Por eso están los deseos de la carne. La carne debilita el espíritu. ¿Se da cuenta? Pero hay más todavía. Leamos lo que nos dice este siguiente párrafo. El uso indebido de nuestras facultades físicas
acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Al permitirnos formar malos hábitos, acostándonos a horas avanzadas, complaciendo el apetito a expensa de la salud, colocamos los cimientos de nuestra debilidad. Dos cosas muy importantes. Una es debilitar nuestros cuerpos mediante malos hábitos, pero nos habla específicamente y nos dice directamente cuáles son esos malos hábitos. Una alimentación desordenada, el gastar las energías al acostarnos muy tarde va a debilitar nuestro cuerpo y nos va a quitar tiempo que podríamos prestarle de servicio a Dios. Debilitaremos nuestra mente para no discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se da cuenta? Entonces esas cosas son muy importantes. Pero aún hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice ahora. Descuidando el ejercicio físico, cansando demasiado a la mente o al cuerpo, desequilibramos el sistema nervioso. Los que así acortan su vida y se incapacitan para el servicio al no tener en cuenta las leyes naturales son culpables de estar robando a Dios y están robando también a sus semejantes. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos otra clase de robo. ¿Cuál es esa otra clase de robo? Es una clase de robo diferente, pero existe. Esa clase de robo es de esta forma. Nosotros nos desbalanceamos o hacemos mucho trabajo físico y no ejercitamos la mente, o al revés, ejercitamos demasiado la mente y nada de ejercicio físico. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos dos cosas entonces. Tenemos una situación complicada donde nosotros nos encontramos desbalanceados y eso acorta nuestra utilidad también. Hoy día, en una sociedad moderna, donde las personas hacen más un trabajo sedentario y se vive más una vida sedentaria, nos encontramos en una condición desequilibrada, que no es la mejor y no está correcta. Pero aún hay más. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. La oportunidad de bendecir a otros, la misma obra para la cual Dios los envió al mundo, ha sido acortada por su propia conducta. El Señor nos considera culpables cuando por nuestros hábitos perjudiciales privamos así al mundo del bien. ¿Se da cuenta? Esto es, si yo podría vencer a otra persona, si usted podría vencer a otra persona, pero nosotros acordamos nuestros años de utilidad, simple y sencillamente lo que termina ocurriendo es de que somos culpables de robarle a Dios. Porque no podemos ser bendición para otros. Enfermos, debilitados, sin fuerzas, no poder pasar el conocimiento que Dios nos ha dado a otros porque no tenemos las fuerzas para hacerlo más. Eso es contado por Dios como un robo también. Pero aún hay más. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. La violación de la ley física es transgresión de la ley moral, porque Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Nos damos cuenta cuando nosotros deterioramos nuestro organismo por nuestros malos hábitos, entonces nos consideramos nosotros mismos, nos considera Dios como violadores de la ley de Dios, porque estamos destruyendo nuestro cuerpo, estamos no bendiciendo a nuestros prójimos, estamos robándole a Dios lo que Dios nos ha dado, fuerza física, un cuerpo para mantenerlo, para hacer una bendición para los demás. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este asunto, tenemos que aprender las lecciones que tenemos que leer para que podamos retornar al plan original de Dios. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Vamos a hacer una oración para concluir. Muy bien, acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Hemos leído su palabra, queremos pedir que nos ayude para comprenderla y poderla llevar a la práctica. Queremos agradecer por el cuerpo que nos permite, por la salud que nos da, y ahora queremos pedir también
que nos dé las fuerzas para poder obedecer en todas las cosas que Dios nos pide. Que los malos hábitos que hayamos heredado y que hayamos cultivado, podamos vencerlos y podamos actuar según lo que Dios nos pide, no andando según los deseos de la carne, más andando según el Espíritu. Guárdenos en esta hora, bendiga a cada uno que nos vio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que le esperamos el día de mañana, pero por hoy que Dios te bendiga.